hablar entonces, ¿cómo tuvo el break? Corto. ¿Ustedes me dijeron 15 minutos? Yo les digo. Vamos a hablar sobre los principios de la interpretación radiográfica. ¿Ya? Y ya sé que ya lo vieron, ¿no es cierto? No. Me imagino que esto sí lo conocen, ¿ya? En la radiografía vamos a tener dos conceptos, que es lo radiolúcido y lo radio opaco, ¿cierto? Lo blanco es lo radio opaco, lo negro es lo radiolúcido, ¿cierto? Pero dependiendo de más o menos la densidad, el peso atómico de la materia, va a tener distintas escalas de grises, ¿cierto? Si es completamente negro, 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 hablamos de radiolúcido. Si es algo de gris, medianamente radiolúcido, que en este caso el que hace este color es la grasa, ¿ya? La grasa es medianamente radiolúcido. El aire, cuando vemos las radiografías de tórax, cuando vemos el aire en el estómago, es densidad de aire, es radiolúcido, ¿ya? Y el líquido y el tejido se va a ver medianamente radiopaco, un gris. Yo no sé cómo describir estos grises, pero más o menos ese color, ¿ya? Cuando hablamos de hueso, densidad de hueso es radiopaco, ¿ya? Como ese blanquito, y cuando ya hablamos de densidad de metal es muy radiopaco, es muy, muy blanco, ¿ya? Esas son las diferencias. Entonces, si les pregunto por lo que estoy apuntando yo ahora, ¿qué tipo de densidad sería? Muy radiopaco y sugiere una densidad de metal, ¿cierto? Muy blanco, ¿ya? En cambio acá, este tejido, que es el hígado. Medianamente radiopaco, o podemos decir que es densidad de tejido o de líquido, ¿ya? Medianamente radiopaco o densidad de tejido o líquido. Si me voy a las vértebras de acá, radiopaco, ¿cierto? O densidad de hueso, ¿ya? Si me voy al pulmón, uy, mira mi pulso. Radiolúcido, ¿cierto? O densidad de aire. Ya, si me voy más o menos a esta altura. Ahí es como medianamente radiolúcido. Medianamente radiolúcido o densidad de grasa. ¿Ya? Pueden definirlo de cualquier forma, radiolúcido, densidad de aire, cualquiera de los dos está bien. ¿Ya? Lo importante es que se entienda. Nuevamente, digan ustedes, ¿qué es esto? Densidad de aire o radiolúcido, ¿cierto? Si me voy acá, el que está con F. Medianamente radiolúcido. Medianamente radiolúcido o densidad de grasa, ¿ya? El que está acá con W. De tejido. Densidad de tejido o medianamente radiopaco. El que está acá con la M. Muy radiopaco. De metal. Muy radiopaco, ¿cierto? Densidad de metal. Y con letra B de burro, radiopaco o densidad de hueso, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, ya hablamos de cómo se producía el rayo X, cómo atravesaba las materias, ¿cierto? Y hay que tener en consideración que esta radiopacidad va a ir cambiando dependiendo del espesor del paciente, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy con una técnica de kilovoltaje, miliamperaje y paso por un tejido muy delgado, me va a generar un gris más oscuro, ¿ya? Pero si tengo que atravesar mucho tejido, me va a hacer un gris más claro o va a ser más radiopaco, ¿ya? El espesor del paciente también va a variar el color o el gris de la imagen, ¿ya? Eso es importante que lo entiendan, porque van a haber pacientes, por ejemplo, el bulldog inglés, ¿ya? Cuando uno le toma radiografía de tórax, su pulmón no se ve negro, normalmente, sino que se va a ver un poquito más grisáceo, pero es porque tienen un tórax muy ancho y tienen que atravesar todo ese tejido, por lo tanto nos va a dar una interfaz negra, 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 ¿ya? Pero por eso se va asociando al paciente. Por ejemplo, si tengo 100 rayos X
y es hueso, ya una densidad más o una estructura con un peso atómico más alto, ya va a pasar 90 de rayos X, ya va a alcanzar a pasar porque es delgado, ya, pero si tengo 100 rayos X y tengo un paciente gordísimo, ya va a ser difícil que pasen estos 90, sino que probablemente pasen 30, ya. El espesor también es importante, no solo la densidad del tejido, ya, no solo si es hueso, no solo si es líquido, sino que el espesor también es importante, ya. ¿Y cómo mejoramos esto? Ajustando los kilovoltajes y el miliamperaje. Ya en un paciente muy gordo vamos a tener que subir el kilovoltaje, no vamos a poder ver lo mismo que en un paciente caquéxico. Y se entiende que si es muy gordo, va a llegar el rayos X y no va a alcanzar a atravesar, entonces no va a formar imagen y se va a ver más blanco. ¿Se entiende eso? Ya. Lo que ya habíamos hablado, vuelvo a repetir, si tengo mucho kilovoltaje y miliamperaje, puedo tener una radiografía sobreexpuesta que se va a ver más negra, ¿cierto? Si tengo muy poco kilovoltaje y muy poco miliamperaje, voy a tener una radiografía subexpuesta, es decir, más blanco, y cada uno, kilovoltaje y miliamperaje, tiene una característica. El miliamperaje nos va a dar más contraste de blanco y negro. ¿Ya? Si yo subo el miliamperaje, voy a ver una estructura más negra o más blanca. En cambio, lo que hace el kilovoltaje es dar distintas gamas de grises. ¿Ya? Un gris más oscuro, uno más blanco, uno más clarito y muchos distintos colores de grises. ¿Ya? A veces es bueno, a veces es malo, porque a veces muchos grises confunden. ¿Ya? Entonces, hay que siempre tratar de llegar al equilibrio dependiendo de la estructura paciente que queramos evaluar. Factores que influyen en la calidad radiográfica. ¿Ya? Una de ellas es la distancia entre el foco y el paciente, es decir, entre el cabezal del rayos X y el paciente. Esta distancia es importante. ¿Ya? La distancia en que hay entre el paciente y el chasis ya también es importante. Y, obviamente, posicionar bien al paciente, movimiento del paciente, los factores del equipo que ya hablamos, kilovoltaje y miliamperaje, y la amplitud del campo que queremos radiografiar. Entonces, la distancia foco-película va a ser la distancia que vamos a tener entre el tubo de rayos X del cabezal y el chasis que debiese estar acá, ¿cierto? Si esta distancia es muy corta, los rayos X vienen y divergen, ¿ya? Si esto es muy corto, la imagen se va a formar mal, ¿ya? Esta distancia que debe ver acá, generalmente, todos tienen como 1 metro de distancia, ¿ya? Profe, disculpe, la distancia foco-película es la distancia entre el cabezal, tubo de rayos X, y el chasis, ¿ya? Que es este espacio, de acá. Aproximadamente es 1 metro en casi todas las máquinas de rayos, ¿ya? Y con esta distancia alcanzamos a que los rayos diverjan y caigan justo donde queremos que lleguen, ¿cierto? A la zona que está colimada que queremos radiografiar. La otra distancia es la del paciente y el chasis, ¿ya? Aquí lo que explica mejor esto es cuando ustedes ponen una linterna y colocan la mano, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay una luz y yo coloco la mano, mientras más cerca la coloco de la luz, mi mano se va a ver más grande, ¿cierto? Si yo coloco la mano más cercana acá, se va a ver de un tamaño más normal. Ejemplo, si yo a este perro lo pongo volando acá arriba, se va a ver muy grande, se va a magnificar la imagen, ¿ya? Como lo que está acá. Si la pelota está más arriba, se va a ver una pelotita más grande, pero si está pegadita al chasis, se va a ver más pequeña o más normal. Lo que nosotros buscamos es que el paciente esté pegadito al chasis, ¿ya? ¿Eso se puede como ver alterado con los posicionadores? Si pudiesen, ¿ya? Pero muchas veces uno busca la forma de que quede lo más pegado al paciente. Por ejemplo, uno toma las ventrodorsales con posicionador y queda muy pegadito, entonces la diferencia es poca. Pero por ejemplo una dorsoventral, al revés, pudiese verse un poco más alterado. En las que nos cuesta un poco más lograr este equilibrio es por ejemplo en las radiografías de rodilla, que hay que tomar caudo craneal, entonces hay que poner al paciente así y es difícil que quede pegadito y ahí puede haber alguna variabilidad. Obviamente no todo es color de rosas, a veces puede haber alguna separación, pero en teoría debería estar
pegadito al chasis del paciente. Otra cosa que nos juega en contra mucho a nosotros es el posicionamiento del paciente, sobre todo cuando se mueve. Ya normalmente en una radiografía de tórax el corazón debiese estar siempre centrado al medio, y por ejemplo en los pacientes que son muy flacos, que los procesos espinosos quedan justo como chocando con el posicionador, es difícil llegar a este equilibrio, ¿ya? Bueno, esta es una placa de la UTLA para que vean esas manchas que tiene ahí ese chasis. Amamos la universidad. Es correcta. Sí, el chasis tiene unas manchas bien raras. Esta placa la tomamos con los alumnos, ¿cierto? Chueca. ¿Y eso? ¿Qué densidad tiene? Radio Paco, ¿cierto? Es Radio Paco, esa que está ahí. Ya que era una masa que tenía en una glándula mamaria y estaba como calcificada. Y queríamos ver si había metástasis en tórax. Otra cosa es el movimiento del paciente. La placa se nota que también es de la UTLA, ¿cierto? Miren esas líneas maravillosas. Y un paciente que se está moviendo constantemente, jadeando, va a ser difícil tomar una foto, o sea, una radiografía, mejor dicho, y el movimiento puede darnos malas interpretaciones de la imagen, ¿ya? Sobre todo en pulmón, que las estructuras que se visualizan son muy pequeñas. El ajuste del equipo, ya lo hablamos, ya probablemente una placa sobreexpuesta, usamos mucho kilovoltaje, se quemó la placa, ¿cierto? Y no alcanzamos a ver con detalle los órganos abdominales, ¿ya? Como les explicaba, el miliamperaje lo que nos va a dar son los contrastes de negros y blancos. En cambio, el kilovoltaje es más que nada la escala de grises o la escala de contraste, ¿ya? Siempre buscamos que el tiempo sea el menor posible por el tema de la exposición radiológica. Ahí entonces deberíamos haber subido el kilovoltaje. ¿Lo subimos? ¿Qué dice Luz? No, pues ya está mucho kilovoltaje. Ah, no, entonces se baja para Se que... baja. Ah, ya. Ahí se bajaría. Importante conocer lo que queremos radiografiar. Ya si yo mando esta placa y le digo necesito que me describan columnas, está completamente chueca, no alcanzo a ver toda la columna, ya, entonces es importante que ustedes siempre identifiquen el sitio de lesión, sobre todo en las radiografías de columna, que muchas veces mandan toda la columna y a veces uno palpa al paciente y sabe cuál es la zona de dolor y solamente necesita tomar una radiografía de cuello o una radiografía lumbar y no toda la columna. Ahí se tiene que tomar dos ¿De columna? Sí. Siempre son dos vistas ortogonales, ya que son perpendiculares. Importante para todos, las órdenes médicas siempre deben ir con los detalles del paciente. Ya nosotros, en mi generación y en las antiguas, está la mala costumbre de solicitar radiografía de tórax. Nombre del paciente, edad, qué sospechas. Es importante, ya está la mala costumbre o la mala enseñanza de que mientras menos antecedentes demos del paciente, no involucramos el análisis del radiólogo o del imagenólogo. Y la verdad es que es súper importante saber qué es lo que está buscando, porque al final uno le da más énfasis a lo que sospecha, ¿ya? Entonces es importante nombre, especie, edad, raza, estado reproductivo, nombre del tutor y las vistas, ¿ya? Lo que yo espero, a lo mejor no espero que queden expertos en radiología porque es imposible con tan poco tiempo, pero sí que entiendan las vistas que necesitan solicitar para lo que ustedes sospechan, ¿ya? Y recordar que cada examen que nosotros solicitamos es pensando en, este paciente puede tener colapso traqueal, entonces voy a pedir radiografía de inspiración, expiración, estas vistas, lateral, izquierda, derecha, y eso tiene que ir en su mente cuando hagan la orden, ¿ya? Y ponerle, si pueden, sospecha de colapso traqueal. Y así las órdenes van a ser más completas y vamos a ser todos más felices, ¿cierto? Importante lo que les decía, localizar el sitio de lesión. Y bueno, esto, yo creo que sí lo vieron esto, ¿sí? Díganme que sí. Las vistas, ¿sí? Ah, ya. Bueno.
La vista es el nombre que recibe una toma radiográfica en base a la relación de los pares anatómicos y de las de radiación. ¿Cómo se nombran las vistas? El nombre va a ser el plano anatómico por donde ingresan el rayos X en este caso, y el apellido va a ser por donde sale. ¿Ya? Vamos a ir viendo ejemplos. Recordar que la radiografía es una imagen en 2D, ¿ya? Por lo tanto, para poder tener un mejor diagnóstico siempre tenemos que tomar al menos 2 vistas radiográficas, ¿ya? Que se describen como vistas ortogonales o vistas perpendiculares, ¿ya? Es decir, que están a 90 grados de diferencia. Por ejemplo, si tomo una ventrodorsal, sí o sí debe haber alguna lateral, por ejemplo, del tórax. Ya esas son las ortogonales. Una ventrodorsal, una lateral. En cambio, las contralaterales van a ser, por ejemplo, una lateral derecha, una lateral izquierda. O una dorsoventral o una ventrodorsal. ¿Ya? Y con la vista ortogonal nosotros vamos a triangular la estructura. Ya a mí me ha pasado que me muestran una radiografía de abdomen, uno ve una estructura y dice, ah, esto está dentro del estómago. Y ves la otra vista y estaba en otra parte. Ya entonces, con las 2 imágenes uno puede hacerse una imagen más tridimensional. Anatomía básica, ¿cierto? Recordar que esto es dorsal, que esto es ventral, que esto es craneal, esto es caudal. No sé si está de más explicarlo, pero a veces se olvida, ¿ya? Y recordar que cuando hablamos de miembro, esto es craneal y esto es caudal, ¿cierto? Pero cuando hablamos de carpo y tarso hacia abajo, ¿cómo se nombraba? Acá era plantar, acá era palmar y acá, a esta altura, ¿cómo se le llamaba? Dorsal, ¿cierto? Y así van a ser como ustedes van a pedir las vistas, ¿cierto? Necesito una vista del carpo, dorso, palmar, ¿cierto? Necesito una vista de falanges, dorso, plantar, ¿ya? Así tienen que pedir las vistas radiográficas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los planos laterales, ¿ya? Es decir, la vista lateral, estamos hablando de cabeza, de cuello, de tórax y abdomen, ¿ya? En cambio, si hablamos del lateromedial o medio lateral, estamos hablando de los miembros, ¿ya? No me vayan a pedir una vista lateral de antebrazo, de miembro posterior derecho, porque eso no existe. Ya sabemos que tenemos lateral y medial, ¿ya? Por donde entra el rayo, por medial, por lo tanto sería una medio lateral, ¿ya? También tenemos los planos, bueno, desde el carpo y tarso hacia abajo, que se van a llamar así, dorso palmar. En equino me imagino que le decían antero-posterior, ¿o no? A ver si le decían así. O igual le decían dorso plantar. Sí. Ya. Y también tenemos las radiografías ventrodorsal, dorso-ventral y en cráneo, que son ya las más complicadas, que es caudal, occipital, rostral, ¿cierto? Cuando nos vamos a cráneo, lo más rostral era acá, ¿cierto? Y acá se llamaba aboral o caudal, ¿ya? Que también van cambiando las listas. Nuevamente lo mismo, y les puse un caballo, ¿que a ustedes les gustan los caballos? Proyecciones clásicas, ¿cierto? La ventrodorsal, ¿ya? Ventrodorsal, por donde entra el rayo, por ventral y sale por dorsal, ¿ya? Lo podemos ver, solicitar en pacientes para ver cráneo, cuello, tórax, abdomen, pelvis, ¿ya? Dorso ventral, al revés, el rayo entra por dorsal y sale por ventral y lo pedimos para los mismos que ventro dorsal. ¿Se ven cosas distintas? La verdad es que sí se ven cosas distintas. En tórax se ven cosas distintas, ¿ya? En cuello, no. No hay mucha diferencia. En cráneo tampoco y en abdomen sí se pueden ver cosas distintas. Pelvis tampoco se ven cosas distintas. En dorso ventral y ventro dorsal. ¿A qué se refiere con ver cosas distintas? Por ejemplo, cuando nosotros vemos una ventrodorsal, me voy a meter un poco en enredo, puede que los confunda, pero intentemos. Si pido una ventrodorsal, es decir, el rayo pasa por acá y sale por dorsal, el pulmón que mejor se va a ver va a ser el que está más insuflado, es decir, el que está más hacia ventral. Entonces nos va a permitir ver estructuras que van a estar a lo mejor en los campos pulmonares más ventrales. Si lo coloco al revés, voy a ver a lo mejor estructuras que van a estar más dorsales. Esa es como la diferencia, ¿ya?
En abdomen, muchas veces cuando hacemos radiografías contrastadas también nos permite ver el aire que se va moviendo en el estómago para determinar, no sé, cuerpo extraño o el tránsito, etc. Se ven cosas distintas. En abdomen muy poco, pero más en tórax se piden siempre las 4 vistas, ¿ya? En pelvis, por ejemplo, no hay diferencia, no voy a ver diferencia. En cuello tampoco y en cráneo tampoco. ¿Y ahí cómo se veía? Tendríamos que ver una lateral. O sea, una lateral media. ¿En pelvis? No, en pelvis igual es lateral, 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 no medial, ¿ya? Bueno, las laterales, cráneo, cuello, tórax, pelvis y abdomen, ¿ya? ¿Cierto? Porque lateral, lateral, ¿cierto? No hay medial entre medio, ¿ya? Y, claro, muchas veces, bueno, ya esto es como normal, ¿cierto? Cuando dice voy a tomar una lateral derecha y nos saltamos el lateral de izquierda a derecha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplificamos la vida y se las complicamos a los que no saben. Pero cuando nosotros le decimos lateral derecha es por donde sale el haz de ultrasonido, ¿ya? Nos ahorramos el izquierdo. Entonces si yo le digo hay que tomar una lateral derecha, posiciono al paciente por el lado derecho, pegado al chasis, ¿ya? Y nos saltamos un poco la parte de izquierda, más que nada para simplificar. ¿Se entiende eso? Otras proyecciones, medio lateral, ya en miembros, ustedes cuando pidan una radiografía piensen, si yo tuviese que tomar esa radiografía, ¿cómo la tomaría? Porque a veces mandan la orden lateromedial de codo. O sea, tengo que poner al perro así. ¿Cómo pongo un perro así? Si la puedo tomar medio lateral y es mucho más fácil. ¿Ya? Entonces yo siempre intento pensar así como ya, si yo fuera la que tuviera que tomar la radiografía, ¿cómo la solicitaría? ¿Ya? Medio lateral se usa mucho en miembros, ya si se fijan no es para nada difícil posicionar un paciente así, de esa manera. Lateromedial se debe usar en ocasiones muy específicas, muchas veces en rodilla, que hay unas vistas más complicadas. Y en falanges, por ejemplo, dorso palmar, dorso plantar. Les recomiendo, si es que quieren ver algo de dedos, algún sospecho de que tiene una fractura en la segunda falange, por ejemplo, pídanla con los dedos separados. Porque hay veces en que es sentido común, pero no las toman así. ¿Ya? Entonces, a lo mejor detallar, sospecho de fractura segunda falange, por favor separar los dedos, porque cuando vienen todos juntos es difícil de evaluar. Bueno, las de cráneo, que son más complicadas, rostro caudal, ¿cierto? El haz entra por rostral, sale por caudal, y aquí tenemos una vista de rodilla, ya caudocraneal. El haz está entrando por caudal y sale por craneal, ¿cierto? Y en esa igual tengo que tomar la otra, como medio lateral, cráneo caudal. Sí, como cráneo caudal. Depende de lo que quieras ver, ¿ya? Porque muchas veces esta se pide como para evaluar, si no me equivoco, como proliferaciones en ciertos puntos de la rodilla. Entonces, si quieres evaluar la cráneo caudal, igual depende de lo que tú quieras buscar. Y si yo quisiera una cráneo caudal, el paciente lo tengo como que sentar. Es ¿O lo puedo estirar solamente? A cuando tomas una radiografía de pelvis, Ah, ya, la y misma cosa. colocas el chasis justo en la rodilla. Ya. Esto tienen que saberlo sí o sí, esto es lo más básico, ya que cada radiografía cuando nosotros la interpretamos tiene una posición, ¿ya? Siempre, si vemos una lateral, la cabeza va a ir hacia la izquierda de ustedes, ¿ya se fijan? Está hacia la izquierda y la cola hacia la derecha. Dorsal hacia arriba, ventral hacia abajo. Esta es una posición universal, internacional, en que siempre las radiografías tienen que ir en esa manera. ¿Ya? Si ustedes ven un libro en que la radiografía está al revés, no lo pongan, porque esto es lo universal. Ya en medicina humana también se tiene un orden, ¿ya? Entonces, cabeza siempre a la izquierda, cola hacia la derecha, dorsal hacia arriba, ventral hacia abajo. En el cráneo exactamente lo mismo, siempre tiene que tener este orden. Cuando evaluamos una vista ventrodorsal o dorsoventral, esta es la posición, la derecha siempre a su izquierda, ya la izquierda siempre a su derecha. ¿Se entiende eso?
¿La entendieron? ¿No? ¿Sí? Ya tienen el espesor en espejo. Claro. Claro. La cabeza hacia dorsal, la cola hacia caudal, ¿ya? Y es recomendable siempre poner una marca hacia el lado derecho, ya, independiente de que uno sepa identificar cuál es derecho e izquierdo, porque por ejemplo acá sabemos que el ápex del corazón hacia qué lado apunta siempre, hacia el lado izquierdo. Podemos asumir que este es izquierdo y que este es derecho. Pero ¿qué pasa si este paciente tiene una malformación congénita y su ápex apunta hacia el otro lado y no tengo marcada la placa? Puede pasar, ¿ya? Entonces no cometan el error de no marcar sus placas. Colóquenle una moneda, colóquenle unas llaves, pero márquenla siempre, ¿ya? Al lado derecho del El lado derecho del paciente, paciente. ¿ya? En este caso sería tu lado izquierdo cuando lo estarías viendo, ¿ya? Siempre tiene que ir marcado. Ya. ¿Cómo determinamos la técnica de una radiografía? Ya, generalmente nosotros con el miliamperaje no jugamos mucho. Ya muchas veces como que vienen ajustados casi todos, ya, pero con lo que más jugamos es con el kilovoltaje. Hay una fórmula, yo no la uso mucho porque las máquinas de rayos con las que trabajo ya son casi inteligentes y hacen todo solo. Pero para que sepan los que tengan que hacerlo, el kilovoltaje se calcula por el espesor en centímetros del paciente. Ejemplo, tengo que tomar un perro, una radiografía de tórax, busco una wincha, mido. Ya mido, me da 6 centímetros de ancho ese tórax. Esta fórmula multiplico el espesor por 2, ya 6 por 2, 12, ¿cierto? Y le sumo la distancia entre el foco y el chasis. ¿Ya se acuerdan? El cabezal y el chasis, le sumo esta distancia. Dijimos que casi todos era 1 metro, ¿ya? Y si nosotros contamos ese metro en pulgadas, sería 39.4 y se aproxima a 40. Entonces, 6 más 2, 12, más 40, 52. Y ese 52 yo lo coloco como kilovoltaje. Esa es una forma fácil de poder calcular más o menos el kilovoltaje en un paciente. Bueno, y este es el Villa-Lautla, ¿cierto? Esta es una cosa buena que tiene, ¿ya? Ustedes van y dicen, oh, tengo que tomar una radiografía de un perro chico. Pa, aprieto ahí. Tengo que tomar una radiografía de pelvis, ven la línea, aprieto ahí. Y automáticamente la máquina te lo calcula, ¿ya? Y ahí se ahorran toda esta clase de kilovoltaje y miliamperaje, ¿cierto? Pero muchas veces es un perro chico pero gordo, ¿ya? Y ahí nos va a servir a lo mejor solo esa técnica y ahí tengan que subir el kilovoltaje, ¿ya? Y eso ya lo saben cómo manejar, ¿cierto? Pero así es el panel de la ultra, ¿ya? Es bastante simple. ¿Cómo analizamos una radiografía? Me imagino que esto sí lo pasaron. Así. Ya, tenemos el de Pocova, que uno le dice, ya que son las distintas partes que uno va evaluando de una radiografía. Ya uno lo abrevia de Pocova o también está el de Pocotá, ¿ya? ¿Qué es lo que evaluamos? La densidad radiográfica, que ustedes ya lo saben definir, ¿cierto? Lo aprendimos recién. Densidad de tejido, densidad de líquido, densidad de hueso, ¿cierto? Vemos una estructura y ya sabemos describir la densidad. La posición que tiene es la cavidad, ¿ya? Si está craneal, si está caudal, si está ventral, etc. ¿Ya? El contorno o la forma. ¿Qué forma tiene? Todos sabemos geometría, ¿cierto? Se puede describir. El volumen o tamaño, si es pequeño, si está aumentado de tamaño, cuántos espacios vertebrales ocupa, etc. Y la arquitectura nos referimos a si es homogéneo, si es heterogéneo, más que nada a eso. Ese es el de Pocova. Cuando hablamos de Pocotá, aquí podemos incorporar lo que es la función, ¿ya? Ejemplo, cuando hacemos un estudio contrastado de estómago e intestino, podemos evaluar si es que está funcionando bien la motilidad intestinal. Ejemplo, ahí podemos incorporar el de Pocotá. Y también en los estudios de columna, de hueso, incorporamos el número. Por ejemplo, tiene sus 13 pares de costillas o tiene 14 pares de costillas, etc. ¿Ya? Y ahí se va incorporando también el número.
Es importante para poder interpretar radiografías que conozcan la normalidad. ¿Ya? ¿Cómo vamos a saber si algo es patológico si no conocemos la normalidad? Ah, yo le dije eso el próximo año. Yo le dije exactamente. ¿Por qué? ¿No vieron normalidad? No, hasta tiró patología, entonces yo le decía, ¿cómo sé qué buscar si no conozco como lo normal? Es que ustedes deberían haber tenido lo que no. Eso es verdad. Ok, está bien. De la materia pasada, materia olvidada. Es importante conocer el patrón de normalidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay diferencias entre especies y que pueden ser normales si ustedes consideran las patológicas. ¿Ya? Si nosotros vemos 10 manzanas verdes y vemos una manzana roja, no quiere decir que sea patológica, sino que esa es una variación de normalidad en esta especie. ¿Ya? Entonces es importante que si a alguien le gusta esta área, tenga que introducirse en las diferencias que hay entre razas, porque tenemos un montón de razas, sobre todo en perros, ya los braquicefálicos, que muchas veces uno toma la radiografía de tórax y uno piensa que el corazón está más grande, pero normalmente tiende a verse así por su campo torácico. ¿Ya? Entonces son normalidades que tenemos que ir conociendo si nos gusta esta área. ¿Ya? ¿Por qué te puse ahí? Ah, ya, sí, ya recuerdo. ¿Alguien ve algo distinto en esta placa radiográfica? Tiene un hueso atravesado. Tiene un hueso atravesado, ¿cierto? Qué fácil. ¿Y qué debiese haber acá, arriba, en el corazón? La tráquea. La tráquea, ¿cómo debería verse en densidad? Radiolúcido, ¿cierto? Densidad de aire, porque en la tráquea vemos aire. Sabemos que por acá debiese ir la tráquea y llega hasta la base del corazón. Sabemos que esto es corazón, ¿cierto? Una placa mal tomada porque... Eso no debería estar por los miembros hacia arriba. Ah, primero, ¿qué vista es? Lateral. Lateral, ¿cierto? No podemos saber si es derecha o izquierda. Lo podríamos saber después cuando veamos tórax y van a ver que hay diferencias en los pilares del diafragma. No se me adelanten, ¿ya? Sabemos que está mal tomado porque estos miembros deberían estar en extensión para poder ver todo el campo torácico, ¿ya? ¿Y en dónde está este hueso? ¿En dónde piensan ustedes que está? En esófago, ¿cierto? Porque sabemos que por acá va a ir el esófago, la parte torácica, y después por acá va a entrar hacia el cardias y pasar a ser el estómago, ¿ya? Ah, sí. Eso lo puse en la clase de medicina. Ya. Creo que estaba con ustedes también. Sí. El año pasado, o sea, sí. Sí, creo que sí. En fin. Tenemos otro efecto que es el efecto masa o desplazamiento y que también se le llama en algunos libros el efecto bulldozer. ¿Ya? Este efecto masa lo va a generar órganos que estén aumentados de tamaño, masas, como lo dice su nombre, y van a empujar a los otros órganos. ¿Ya? Esto es súper importante porque van a haber órganos que solamente se van a desplazar si uno en específico está aumentado. Por ejemplo, si sabemos que está el hígado acá y abajo está el estómago y no hay nada más adelante, lo único que pudiese desplazar el estómago hacia atrás sería un engrosamiento o un aumento del hígado. ¿Ya? Entonces, si vemos que el estómago está muy atrás, lo único que puede generarnos este efecto es un aumento del hígado. ¿Ya? Y esto se llama efecto masa o desplazamiento. Cuando uno describe una placa, dice tenemos una estructura redondeada de densidad. Esta roja, con mi láser. De tejido. Densidad de tejido, redondeada, ya está haciendo un efecto masa hacia las asas intestinales, ¿cierto? Y así uno va describiendo una radiografía. Perdón, ¿cómo saber qué era lo que lo estaba desplazando? ¿Cómo saber qué es lo que está desplazando? Lo vamos a ir viendo, por ejemplo, hoy vamos a ver abdomen y vamos a ver que, por ejemplo, si el hígado crece, empuja al estómago. Si la vejiga crece, empuja hacia dorsal o hace un efecto masa hacia el colon. Eso lo vamos a ir viendo dependiendo de cada órgano cuando aumente. ¿Ya?
Tenemos también los signos silueta, ya, signo silueta positivo y signo silueta negativo. ¿Qué es lo que pasa acá? Dos estructuras se juntan y en el signo silueta positivo lo que se pierde es el borde, por lo tanto son estructuras de la misma radioopacidad, no vamos a diferenciarlas entre sí. El signo silueta negativo son estructuras que tienen distinta opacidad y se pueden diferenciar entre sí si es que la vemos en conjunto. Ejemplo. ¿Podemos ver el corazón acá? No, ¿cierto? Porque tenemos algo que tiene la misma densidad que el corazón, ¿ya? ¿El corazón qué densidad debiese tener? Del tejido, ¿cierto? ¿Qué pudiese estar generando la misma densidad que el corazón? En tejido, o sea, en materia. Aparte de que sea tejido. El líquido, ¿cierto? No podemos diferenciar el líquido y el tejido en una radiografía, se ven exactamente igual, ¿ya? Aquí lo que pudiese estar ocurriendo, que haya derrame pleural, ¿cierto? Efusión pleural, que haya líquido y que no me esté permitiendo ver el corazón. Puede ser una hernia diafragmática, puede ser, ya no veríamos el hígado acá, no veríamos las estructuras abdominales, sí. Puede ser una masa, puede ser una masa, ¿cierto? Eso es el signo de silueta positivo. Entonces aquí yo, ¿qué es lo que describo? Corazón con signo de silueta positivo sin poder evaluar los bordes, ¿cierto? Hay algo que me está impidiendo evaluar bien el corazón. En cambio, el signo silueta negativo, ya sabemos que a esta altura hay una estructura, pero está separado del corazón un poquitito, ¿cierto? Y nos genera una interfaz de aire. Entonces yo puedo diferenciar el corazón, bueno, igual está un poco irregular, pero también diferencio la masa que está hacia más craneal. ¿Se entiende eso? Los signos de silueta. Positivo, negativo. El positivo no diferencio las estructuras, el negativo hay dos estructuras, pero las puedo diferenciar por cada una. Profe, ¿y eso que está bajito del corazón? ¿Cómo va hacia entrar? ¿Acá? Ajá, eso. ¿Qué puede ser? ¿Qué densidad tiene? Como radio lúcido. Radio lúcido. ¿Qué se ve radio lúcido? Aire. Aire. El aire, ¿cierto? ¿Debiese haber aire en esta altura? ¿Qué pudiese sugerir? Un neumotórax, ¿cierto? ¿Qué es el neumotórax? Aire en la cavidad. Aire en la cavidad torácica, ¿cierto? Y tenemos también el concepto de sumación, ¿ya? El concepto de sumación, ¿qué es lo importante entender? Que es cuando se superponen muchas estructuras, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros vemos, aquí no se nota mucho, pero el antro pilórico en el estómago, vamos a ver una gran capacidad de estómago y se va a formar como un círculo, ¿ya? Y es un concepto de sumaciones. Mucho tejido que se va sumando entre sí, ¿ya? Ocurre también en los riñones, ya que cuando vemos, no sé si lo tengo acá, a ver. Ah, sí se ve. No sé si alcanzan a ver todos. Riñón. Riñón. ¿Se ve? Sí, sí. Ahora sí me lo. Riñón. Riñón. ¿Ya? Y justo entre los dos riñones, aquí se ve más radio opaco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un efecto de sumación. Un riñón está encima de otro, es mayor grosor, se ve más radio opaco. Ya ese es el concepto de sumación. ¿Se entiende? Pudiese generar como falsas imágenes que a veces nos pueden ayudar y a veces no. ¿Ya? ¿Cuál riñón debiese estar más craneal? ¿Cuál debiese ser este? El derecho. ¿Y este? El izquierdo, ¿cierto? ¿Perro o gato? Ah, no puede ser. ¿Sí? Gato, ¿cierto? ¿Por qué? Tiene bigote. Las vértebras son más largas, ¿cierto? En el gato. ¿Ya? Y también otra pillería que vamos a ver es que la grasa. ¿Se dan cuenta de la grasa?
personas. Ya. ¿Y cómo voy de tiempo? ¿Bien? 40 minutos. Quedan 10. Quedan 10. Pero se pasó muy rápido. Sí, que ustedes ya saben esto. Voy a hacerles una pregunta aprovechando esta imagen, ¿ya? ¿Por qué yo puedo diferenciar las estructuras a nivel abdominal? Si todo es tejido. ¿Hay líquido? Por el contenido. Ya. Obviamente estómago, intestino lo podemos diferenciar por el contenido, porque hay un contenido más heterogéneo, porque hay gas a veces. Pero por ejemplo, ¿cómo yo puedo delimitar bien este hígado? Si el tejido... Profe, perdón, ¿dónde está el hígado? ¿Dónde lo apunto? Aquí. Porque hay líquido igual como entre medio. ¿Hay líquido entre medio de la cabeza? No sé. Si todos los tejidos se ven iguales, el agua se ve igual, entonces si hay líquido, no debería. Yo no diferencio acá la vesícula biliar. Debe ser por el aire, ¿tiene alguna densidad? Todas las densidades del tejido, ya sea hígado, ya sea riñón, ya sea vaso, tienen la misma densidad en la radiografía. Tejido, todos iguales. Líquido, se ve igual que el tejido, ¿cierto? Ya lo conversamos. Por eso yo no puedo diferenciar acá la vesícula biliar. Pero puedo diferenciar perfectamente los riñones, puedo ver al hígado. Entonces, ¿cuál era la respuesta? No sé, un día. Todavía. Por la anatomía. Escuché algo por ahí. Por la grasa. Sí, muy bien. Su nombre. Francisco. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo se formaban los rayos? La pregunta era ¿por qué podemos diferenciar los tejidos en la cavidad abdominal? Si tenemos solamente tejido, ¿cierto? Y la compañera dijo que por la grasa, ¿ya? Exactamente. La grasa que hay entre medio de los órganos nos permite diferenciar bien el hígado, el vaso, ¿cierto? Y en los gatos, que tenemos mucha grasita abdominal, ¿cierto? Se ve mucho mejor, ¿ya? Eso es lo que quería que quedara claro. ¿Qué pasa en un paciente que es flaco? Caquísimo. ¿Se ve bien o mal la radiografía del abdomen? Mal, ¿cierto? Porque vamos a tener poco contraste. ¿Ya? Eso es lo que hace la grasa, genera un contraste. ¿Ya? Porque si recordamos la primera diapositiva que decía que teníamos densidad de grasa y densidad de tejido y líquido. Son de distintas densidades y por eso se diferencian. ¿Ya? Preparación del paciente. ¿Es necesario ayuno para la radiografía? Para la sedación. ¿Se sedan todos los pacientes para la radiografía? Si quiero tomar una radiografía de fémur, ¿necesito ayuno? No, ¿cierto? El ayuno depende de la radiografía que queramos tomar. Ya si por ejemplo quiero tomar una radiografía abdominal y necesito ver si tiene cálculos en la vejiga, me da lo mismo el ayuno, ¿cierto? Pero si sospecho de que se comió una piedra, a lo mejor sí sea más bueno tener un ayuno, ¿ya? Bueno, la limpieza de impureza en el caso de que queramos hacer un tránsito o algo contrastado, ya ahí se necesita hacer enemas y cosas así. Y claramente que yo lo he visto en muchas radiografías, no sé por qué no le sacan el collar, el arnés, malas costumbres, ¿ya? Y esta diapo era más cortita. Digan ustedes, pasamos al tiro abdomen, hacemos un break cortito, abdomen es largo. ¿Es que son 3 minutos para que salgamos? Sí, pasó rapidito. Ya, entonces break.